Bendecidos, tu hermano Willy Vanegas, ministrándole a tu espíritu con un mensaje más de gracia y por gracia. En el estudio de hoy, ¿qué es ser un apóstol? En Hechos 1, 21, 23 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pregunto, ¿está en vigencia la sucesión del apostolado? La Iglesia Católica cree que sí, que el sucesor de Pedro es el Papa. Lo mismo los ortodoxos con sus patriarcas. Este era uno de los principales puntos de controversia de los reformadores protestantes. Actualmente, esta modalidad se extiende a la iglesia evangélica. Pero, ¿cómo pensaba el apóstol Pedro? Él dice que es un requerimiento necesario que hayan vivido en la época que Jesús vivió, pues define a un apóstol como un testigo visual de los hechos y dichos de Jesús y de su resurrección. Pedro entiende que el apostolado completo es de 12, un número importante entre los israelitas porque 12 son las tribus de Israel, y entiende que el ministerio de la tesorería que había tenido Judas había quedado vacante, y dice en Hechos de los Apóstoles 1:20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Así que Matías no es un apóstol número 13, sino el sucesor del ministerio número 12. Por ejemplo, a Juan se le revela la gran ciudad celestial, y dice en Apocalipsis 21, 10, 12 y 14, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No veo aquí que haya más de 12 apóstoles. ¿No era acaso Pablo un apóstol también? Él fue escogido especialmente para todos los demás pueblos que no eran parte de las 12 tribus de Israel. Mientras que a Juan se le revela el futuro de las 12 tribus de Israel en la ciudad celestial, Pablo fue escogido personalmente por el mismo Señor Jesús como apóstol y maestro, pero especialmente para todos los demás pueblos que no eran parte de las 12 tribus de Israel. Pablo dice que él era el último y más pequeño apóstol. Si hay otro mayor o menor, no lo sé. 1 Corintios 15, 7 y 9 dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, el último y el más pequeño. En este sentido, Pablo viene a ser el apóstol número 13, nombrado por Jesucristo, pero que no aparece en los murales de la Gran Jerusalén. Solamente aparece 12 porque está hablando de las 12 tribus. Pero Pablo dice que él es el más pequeño y el último. Así que no veo más de ahí. Así que no está entre aquellas 12 columnas que vienen siendo como un testimonio eterno para todo el mundo. En todo tiempo, estos 12 apóstoles son los testigos oculares para la posteridad, para todo el que había de creer en Jesucristo. ¿Por qué entonces en las iglesias modernas hay muchos que se hacen llamar apóstoles ellos mismos, diciendo que el ministerio apostólico es bíblico y está en vigencia? Y aluden a 1 Corintios 12, 28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ciertamente se refiere a los miembros de la iglesia, pero cuando dice primeramente apóstoles, se entiende a los que ya estaban constituidos. Dice Gálatas 1:1,
Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Así que Pablo se le apareció a Jesucristo mismo y le habló personalmente. Y dice también que fue subido al tercer cielo, donde vio y oyó unas cosas que no las podía decir porque no las iban a entender. ¿Cómo conocer a falsos apóstoles? Jesús en Apocalipsis 2:2 dice: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ya en aquellos días estaba esa práctica, y el Señor dijo: por su fruto los conoceréis. Los apóstoles que Jesús llamó nunca vivieron en opulencia. Dice 1 Corintios 4, 9, 11, 13, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles, a los hombres. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. A diferencia de otros ministerios, ser llamado apóstol significaba renunciar absolutamente a toda posesión, casas, familia. Era firmar una sentencia de muerte. Difícil hoy día encontrar un pie que calce la talla de estos hombres llamados por Jesús. Era necesario que estos testigos de la vida en carne de Jesús fueran fieles y verdaderos, pues su testimonio sería el fundamento de fe para toda la humanidad por los siglos de los siglos. ¿Cómo podría yo, por ejemplo, dudar del testimonio de alguien que prefirió la muerte antes que negar a su Señor y decir que había visto y oído de sus mismos labios, de Jesús, todas estas cosas? Pero hoy nos encontramos con apóstoles que viven en mansiones con piscina, doble garaje, viajando en avión y hospedándose en hoteles de 5 estrellas. Difícil es encontrar a uno de estos apóstoles que lo único que creen en la prosperidad en un lugar de persecución y muerte. Y no estoy hablando del creyente común, sino de un ministerio que para mí es el de mayor rango otorgado por Dios al hombre. Su palabra era como el decreto de Dios mismo. Tenían autoridad de atar y desatar cualquier cosa en la tierra. Tenían todos los dones de apóstoles que da el Espíritu. Resucitaron muertos, levantaron paralíticos, etc. Así que estos hombres hicieron señales en el nombre de Jesús. Yo te digo, levántate en el nombre de Jesucristo, o sé sano, o sea salvo. Tenían autoridad su Señor Jesucristo. Pero de 2 Corintios 12:12 dice Pablo: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre nosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Yo creo que los cristianos tenemos derecho de probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Bendecidos.